ahora sí que el tema fue elegido por ti y creo que es un tema bastante difícil, como ya lo Sí, hemos comentado detrás de cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que es difícil entender la mentalidad de los cristianos del primer siglo y decir, esta era la cristología, porque nosotros ya en el siglo XXI tenemos los credos, concilios, desarrollos teológicos que llevaron un proceso acerca de la cristología. Fue un proceso claro. de, para llegar al concepto del Cristo calcedónico, ¿no? Que es el que la mayoría creemos, ¿verdad? Y enfatizamos sobre la unión hipostática, sobre perfectamente hombre, perfectamente Dios, esas dos naturalezas que no se confunden ni se combinan, sino que son perfectas completamente, y esto forman una sola entidad. Pero Pablo, sabemos que hubo varias complicaciones dentro de la cristiandad y muchas herejías que cristológicas precisamente, que podemos mencionar varias, ¿no? El apolinarismo, el adopcionalismo, el monofisismo, nestorianismo, entre otras que afectaron cómo ver a Cristo Jesús. Pero fíjate que algo que me llamó, de lo que habíamos platicado anteriormente, lo que llamó mucho la atención, es acerca del pueblo judío, porque muchos escuchamos la palabra cristología, Pablo. Escuchamos la palabra cristología y entendemos que es algo de la iglesia cristiana. Y obviamente sí. Pero Claro. el término cristología, podemos decir, hay una cristología judía. ¿Por qué? Porque el término cristología habla de Mesías. No es necesariamente un nombre. Muchos han confundido o por tanto por mencionar a Jesús como Cristo, quitamos el sentido de la palabra Mesías y se la colocamos como un nombre, como Cristo, el Cristo, Cristo Jesús, y combinamos y lo hacemos un nombre. Pero Cristo tiene una importancia en el judaísmo, ¿verdad, Pablo? Tiene una importancia Claro. dentro del contexto judío, que ellos esperaban un Mesías, un Cristo, y tenían su propia cristología, aunque obviamente no con esta terminología que mencionamos. Pero ¿cuál sería el monoteísmo judío o las percepciones que ellos tenían de Dios y de su Mesías, Pablo? Me gustaría igual que nos introdujeras un poco a esas concepciones del monoteísmo y de cómo concebía el pueblo judío al Mesías y las escuelas tal vez del judaísmo, ¿no? Que son distintas. Claro, son distintas. Bueno, como bien decía, a pesar de que se me estuvo pegando un poco, pero creo que entendí la idea. Nosotros estamos ya en el siglo XXI y muchas veces nos cuesta poder acercarnos o adaptarnos o entender que cada época o cada generación vive un tiempo diferente, es hija de su tiempo, ¿cierto? Y es una parte importante de la hermenéutica poder centrarnos y poder ponernos, por así decirlo, en los zapatos de un judío del primer siglo. ¿Cómo entendían ellos el mesianismo? ¿Cómo entendían ellos el judaísmo? Porque, claro, debemos entender que para nosotros a lo mejor se nos ha enseñado mal o hemos interpretado mal el texto paulino, el Nuevo Testamento. Para nosotros todos son cristianos, ¿ya? Como que partimos de esa premisa, no, Pablo era cristiano y predicó el cristianismo y no es así. Exacto. Pablo era judío, todos los discípulos de Jesús eran judíos, Jesús mismo era judío, cumplió la ley y todos los rituales judíos que se podrían cumplir. El conflicto con Jesús era diferente, ¿ya? Pero partiendo por el monoteísmo judío, entendiendo de una forma más hermenéutica, el monoteísmo judío era bien polisémico, ¿ya? Nosotros entendemos monoteísmo judío y vemos que eran bien celosos. Y bueno, yo cuando partí estudiando cristología, me tuve varias equivocaciones y me han ayudado y me han aconsejado poder centrarme. Yo creo que todavía sigo teniendo equivocaciones, pero vamos mejorando y cambiando un poco, eh, profundizando un poco más lo que es la cristología. Es difícil tener una cristología perfecta, ¿no, Pablo? Claro, o sea, Porque es que hay muy pocos centímetros para caer en lo que es la herejía. De creo que hecho, en el, todos comenzamos herejes, ¿no? todos comenzamos a herejes. De Sí, hecho, sí. no hace mucho empecé un poco los estudios más en profundidad o más teológicos, de una forma más seria, y donde empecé a entender mejor los conceptos. No fue hace mucho. Bueno, pero parte del monoteísmo judío es eso. Y uno piensa, y uno medita y dice, bueno,
entendemos el monoteísmo judío, que eran bien celosos de Dios, de Jehová, de Yahvé, en el Antiguo Testamento, tenemos en Deuteronomio, el Shema, ¿cierto? Escucha, oh Israel, Jehová es uno, Dios es uno. Y entonces dice, ¿en qué momento partió esta devoción a Jesús? ¿Cómo? Claro, en el Concilio de Nicea, en Calcedonia, todos estos concilios, todo este desarrollo teológico, incluso los reformadores, todo lo que nosotros podemos ver hoy, nosotros decimos, claro, los judíos del primer siglo eran herejes o esto eran herejes, pero no entendemos el tiempo ni las dificultades que ellos tenían, ¿ya? Y entonces nosotros decimos, ya, de hoy es normal decir que Jesucristo es Dios, y le decimos, no, Jesucristo es Dios, pero ¿cómo lo debería entender un judío del primer siglo? De hecho, nosotros vemos los evangelios y vemos como los mismos discípulos de Jesús no entendían quién era realmente o qué significaba ser el Mesías. Cuando vemos que él llegó a la barcaza o cuando hacía milagros, decían, ¿quién es este? ¿Por qué hace estas cosas? O sea, ni ellos mismos entendían el significado porque era bastante amplio.